escucha. Me vas a sacar este para que sea un poco más diferente, Leandro. Para que no sea tipo Shrek. Como que no me fui a mi casa por ahí a Pacaraí. Qué temazo, Qué temazo. Están escuchando los Bibis. Escucha. ¡De la Core! Ahí está. Saludos a toda la gente que se va a unir. Ahí está. Qué temón, dice. Ahí está. Justo a tiempo. Justo a tiempo. Pero fuera de bola justo a tiempo. Sí, no, justo Llegó a bien, tiempo. llegó bien. Bien. Pasiones Volando 40. del Pineo. Quiero decir nomás una cosa. Espera. Los taxis son los bandidos, los taxis. Espera, los taxis son unos bandidos. Te ¿Por qué quieren esa? cobrar- Espera. Descarga de Franco a Rosa, Se música de quieren tensión. Se quieren hacer los simpáticos y te quieren cobrar 30% de recargo, wow. ¿Viniste en taxi? Sí, pues no había hubo ni Uber y tenía que llegar a la hora. Yo estaba en el Pineo haciendo Espera, radio. ¿cuánto gastaste? 70.000. ¿Qué? ¿Por qué? Espera, ¿qué? No, boludo, 25, 30 no me acuerdo de la onda por acá, boludo. El Pineo hasta acá. Hora Sí. pico. 70 me cobró. Sí, yo 30 No, ya pues, ¿sabes qué pasa? Que legalmente hay mucho tráfico. Y el taxímetro Y corre, el taxímetro corre. En Uber Pero, y Gol era ¿qué? 50. Espera. Yo que te digo que ahora Espera, ya yo- ando en un sacapuntas. Te comento que yo ya calculé Sacapuntas mi 0 tiempo. km. 0 km. Que por Sí. cierto me inauguraron hoy. Espera, contame, pues vas a contarme en breve. Hijo de mil. No, tranquilo, vas a hacer tu Puta descarga porque Franco viene con una descarga, vos venís con otra descarga. Motoqueiro, hijo Tranquilo, de puta. tranquilo. Motoqueiro. Tranquilo. Yo, si soy presidente, voy a prohibir las motos. No, Voy a prohibir las motos, No, boludo. hay mucha Va, gente en el chat que europea, usa mucha motos gente rebajadas, anda en bro. Hijo de puta. ¿Vos Me sabés, inauguraron hoy. ¿Cómo que dice? amigo, vos sabés que agarró la moto. Yo estaba en un semáforo, el tipo se adelantó. Verde. Rrrr, tuc. Me toca el espejo. Hija de mí. Me rayo. Así no me da la rayita. No, Pero hijo de puta, moto de mierda, hijo de mil puta, casi Tranquilo. te caíste, casi te atropellaron y vos, hijo de puta, te fuiste. Hijo de puta. Se cagó. Dice, no sabe manejar coque. No, Aprende a más- manejar coque. No sabe manejar, dice Más FedEx. nervioso me puso, boludo. Bueno, Perdón, chat. perdón, chat, me descargué, güey. El tema Bueno, del taxímetro es lo que no entiendo No, bien. el taxímetro, mira, yo te digo, yo por ejemplo tardo 20 minutos en llegar. Lo normal. Sí. Lo normal en auto. 20, vio. Hoy ya tardé 20. Epa. Estás Los primeros días era tipo Yo tengo que 40, decir que 30 ayer minutos. Coque nos trasladó, o sea, a mí, Mira, mejor corre. dicho. Ayer mi Le auto llegó a parecía- todos los pibes. Ayer mi auto parecía el auto de los payasitos, boludo. No, estábamos De todos. repente salían todos así del auto, boludo, entre 50 ñatos, Estábamos boludo. todos los vagos. ¿Y qué pasa? Que realmente tengo que decir, chat. Coque maneja bien. Coque maneja bien. O sea, mejor de lo que hasta el momento hemos escuchado. Y dice, el sacapunta, dice. Sí. Hoy les voy a acompañar porque estoy yendo a la cancha. A Nina, Tipingui. Bien, Pinky. Sí, Está porque... bien, está en la epa, cancha, pero juega Guaraní. tarde, coño, se No, va. ya empezó el partido. Ya empezó a hacer Las otra 7. partida. Vaya, pega Pinguingue. De a 7 Pinky. El partido ya empezó, Pinguingue. Sí, mira, ya de noche. Su señora maneja, dice. Su señora lo maneja. No. Eso sí. Bueno, 20 minutos. Hoy yo tardé 35, más o menos. Van a curita, dice Sofi. Hoy tardé 35, más o menos. 35 35 minutos. por el tráfico. Claro, y hoy me fui a buscar la Sofi también. ¿Te fuiste a Villeta? No. Estaba en Sajonia. Ay, Estaba en la Sajonia. facultad. Sí, estaba en Sajonia, entonces no, del trabajo de su hermana. A la pucha. Entonces voy a ser el chofer designado de la familia, ¿eh? Y vos sabés que estaba en una subida. Ayer le vi a Jimé. ¿Por qué traía esa? cierto, vos sos pesado. ¿Por qué? No sos pesado, sí le viste, hermano. Yo le vi No, más, eso me vos dice. nomás lo que te entraste de mal. Y sí, yo le llevo a Franco. Él me lleva ahora. Y entonces Franco se queda en mi casa. O sea, no Dice se queda en mi casa, se queda Pinky, frente. yo soy luego retrasada como siempre. Dice. No, no dijo eso. ¿Qué dijo? No dijo eso. Yo estoy atrasada como siempre, no dijo yo soy... Ah, bueno. 35 Esa palabra. años tenés, Coque. ¿Te Muchacho, fuiste año en Bucú? ¿Cómo Vos también, puedo- Franco, cómo- dice. Yo tengo un evento de la noche, le soy sincero. Un acontecimiento. Una cosa muy importante. ¿Y vos Ah, no. cómo sabes? Yo manejo Ya, tu agenda. voy a mostrar curita. Su foto con la remera guaraní. Mostrana, A mí ya me mandó y se no, hace yo simpático. quiero ver. Hay una foto. Y antes que continúe, hay una foto de curita que vos. raza al lado? No, hay uno que tiene acá un. La curita. La curita. Claro. ¿Ese vio cuándo vamos a traer? Nunca, no sé quién tiene esa. ¿Cómo puedo planchar 5 minutos live? ¿Cómo puedo? Tengo 2 camisas, tengo que planchar. Y Ok. no hay nadie para planchar acá. Yo acá ya me tengo que ir.
Bueno, primero que olla todo... hirviendo, con agua hirviendo y pongo ahí arriba. No, ni en pedo, boludo. Estás loco, se te va a manchar la camisa. No, y que el vapor nomás. Vas a calentar agua. Eh. Después, seguido a eso, vas a irte... ¿Sabes, guau? Yo con plancho, hermano. Yo plancho mi ropa. Bueno, No te- en pero mi sí. casa no. En mi casa no plancho mi ropa. En mi casa plancha mi mamá. Pues yo no tengo plancha, yo no tengo nada. Yo estoy acá. Bueno. Acá tengo que... Dice que idiota. Dice, ¿qué es lo que es el evento? No sé qué. Dice, qué chismosa que ¿qué sos, tenemos? Sofi. Y Qué chismosa. tengo- Y igualito, son tal para cuál, para qué quieren saber. Les cuento, ¿Y qué sabes? ¿Y hoy... vos cuántas veces le preguntaste? Yo Bueno, sé su evento. Él lo Y bueno, sabe, mi y evento. Yo manejo ¿Y su cómo agenda. vos sabías? Preguntando. No Ahí sabe, va. piensa que sabe, pero no sabe. No, es... sí, ya sabe. Piensa que me gana, Le pero hace no puede. sincero. ¿Ves? Mi colegio no somos muchos. Somos muy pocos. Pero por primera vez se organizó así la fiesta en los exa, güey. Para juntarnos todos los exalumnos. Che, me tenés que Y- irte de full, ¿eh? Y se gastó 280, me salió la entrada. 280.000. Pero porque viene ¿Pero qué incluido. incluye? ¿Bebida, el bus, comida? bebida, comida, Ah, bus. fiesta, todo. ¿Dónde? ¿Y dónde? Surubi y. Ah, no, Franco, hoy. Encima, Hoy es. Hoy es. O sea, hermano, y no puede decir que hoy en un acontecimiento tan... 024, 023, 022, 021, ¿Y se van 020, tus compañeros y eso? 019, 018, 017, 016, 015, 014, 013, 012, 011, todas las promociones. Ah, y se van O sea, tus compañeros y eso se van a... pueden mi ver el compañera Prime. y mi. Bueno, y de todas las edades. Que hayan Cha, terminado el dice el colegio. chat. ¿Verdad? Y yo no tengo. Es por elegante, decía, ¿verdad? Y no me de Mercurio y camisa tampoco, ¿verdad? ¿Por Así qué que no? Vos sos Franco. Me compré una. O sea, robé una Ah, camisa. por eso está en el shopping allá. No, yo estaba en el show. Estaba trabajando. Antes de las 2 estaba haciendo un programa. Tenía que hacer programa. Me enchufaron ahí. Y llegué tarde, luego, porque es demasiado lejos ya del Pinedo. Yo salí del centro y me fui al Pinedo. Tardé 1 hora. Y ahora salí del Pinedo, volver acá, tardé 1 hora también. Bueno, nos da más de HTs. Y bueno, colegio privado, así no maravilla. Privado, ¿verdad? Y nada, y. Bueno, realmente. Tengo que irme a hacer esto. Y estoy yo no sé emocionado. cómo vas a conseguir. Yo no sé cómo vas a Claro, conseguir, pero está todo lo que pedirle, da las promociones. pedirle a alguien que te consiga un secador de pelo. El secador de pelo pone full caliente y agarrás, poner la camisa ahí sobre no sé qué vas a poner y empezás así. Y ahí se va. Un secador de pelo, man. Caliente, 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 caliente. Y así nomás la vida. Caliente Yo- tiene que Yo mi estar. camisa, por ejemplo, es Calvin Klein. Y el otro es Ralph Lauren. A la pucha. Robado, papá, cuando mi papá era flaco. ¿Sabes? Yo soy Bien. Ah, sí, pio. ¿Sabes? Bien. Ahí está, vamos Ahí a ver. la vos. Tira. No, está con ni arrugado ese. ¿Qué no va a Traemos estar- la camisa, ¿Qué no va a Marce. estar Traemos. arrugado eso? Traemos, Marce, la camisa. Vamos a Franco. mostrarle cómo está. Mamá quería, ¿no? Dice, gracias Marcos por el consejo. Acabo de incendiar mi casa, dice. No está arrugado eso. ¿Puedo mostrar? No, ahora no se ve, ahora no se Ahí ve. está, exacto. No se ve un carajo. Ahí se ve. Trae la otra, pues esa no se va a ver. Tu cámara se va a ver, Marco. Dejate ya como si fuese. Vas a arrugar más. Pero si ya está recontra arrugado, Franco. Pague la marca. Sí, me dice la marca Pa, ese cuando era flaco, mi papá yo le robé todito. A ver, Está la manchado. cámara de Franco se va a ver bien. ¿Dónde? Acá, pasa acá. Pero hay manchas que ya. Mira cómo está mancha, boludo. Sí, pero hay manchas que ya se asumen nomás. Ya. No, déjate. Pero hay manchas que ya se asumen. Voy a. Mira esa mancha. Está manchado, dices, me manché famoso ese. O famoso tu remera está rota y decís, justo se me rompió, ¿verdad? Che, ese hijo es de Dani, boludo. No, eso es mi papá. Mío ya es. Yo ya recuperé esa, tipo ya es para mí. ¿Me puedes dar mi. ¿Puedes hacer ese simpático Sí, que me en das? serio, yo creo que vas a poder Estoy planchar. planchando. Este va a ser ella hasta, ¿verdad? No, ni ahí, bro. ¿Quién vio? El taxímetro me marcó 70.000 y 70.000 le pagué. Bueno, igual, ¿qué pasa? Que cuando Yo el nunca taxi más me está- subí en un taxi, Yo boludo. tampoco, pero cuando el taxi está parado en el ¿Puedo tráfico, pedir por- igual suma. Ah. Amigo, me estoy sacando, me estoy sacando. ¿Lo dejás de jugar? Pásame. Y tengo un pantalón muy jugado ya. Epa, ¿en serio? Si me acerca, te voy a mostrar un pantalón. Ese es muy. ¿Te gusta, Oeli? Está bueno. Corderoy. ¿Sabes Está bien, papá? buenardo. Corderoy. Vamos a ver, pasamos a mover el outfit de Franco de hoy. O sea, acá ya se está preparando para... ese... Muy bueno. Sí. Muy bueno. Ahora, yo quiero saber, ¿qué te va a poner abajo, hermano? Es Gucci, bro. ¿Es Fuchi de Gucci? Fuchi Radio de H Gate se llama la página china. Ya le conté 1000 veces, le conté. Che, brother, en serio, mira la facha de Franco Barrosa. Vistiéndose con Franco Barrosa. OODD.
ODD, pa, OD es sobredosis en inglés. OTD. Ah, perdón. ODD. OD es overdose, sobredosis. Dice, si te ve Pinky se desmaya, pasión, moda. Franco dice tu mamá que le devuelvas su trapo de cocina. Dice, no. Didi, dice los perros. La 023, 024. Yo todavía, o sea. Yo bonito. ¿Vos sabés qué? Vos sabés, nosotros demasiado queremos ese quilombo de los exes, así, tipo, ves que estamos tipo otra vez en modo colegio, y demasiado queremos que los compañeros se peleen, así, los exes se encuentren, bofetar, quilombo. Nosotros solo porque hay quilombo no vamos a ir. Ah, sí, pio ahí. Legal. Ya está todo desafío. Hay desafío. No, pero se van a encontrar los exes, así, exes se van a encontrar después de 5 años y eso. Ahí está, Franco hoy. Franco hoy. Escucha la música. Con la de 023 y 024, ¿ah? ¿Se puede? Ahí para lanchar. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão. Ya le consiguió para planchar, dice. Oh, ma, puso todo mal su botón, dice. Hoy, Franco, a partir de 0.24 o 0... ¿Eh? Vos dijiste. ¡Que se preparen! Que se prepare la promoción 014. ¡No! Ah, sí. ¿Qué le pasa? Vos sos 014, boludo. ¿Qué onda, pio? Escuché muy mal. 025 entra todo. No, espera. Dale, Marco, hace una voz. Hacele un video a Franco hoy. Bájame la música. Bájame la música. Pero, ¿qué? ¿Cómo el...? Vem Un Magalenha. video como lo que vos solés hacer, Marco. Ah, tipo Tipo, emotivo. Claro, así. Uy, Franco. Dale. Pero una música más. Ese como... ¿Y qué Pulpito, puede nuevo jugador del Santos. Espera, ¿cierto, pio? Espera. Sí. Ahora no sabiste. Vamos a informar, digo. Clipeo. ser? A ver. Me gusta. ¿Qué carajo. música puede ser entonces? Y poneme algo emotivo. Pone... O inspirador, ¿sabes? Música inspiracional. Inspiracional, digo, Coque. Sí, dice. O sea, voy a buscar ahora mismo voy a informar para toda la gente. Cierto. ¡Epa! Cierto, no, ni ahí, no tiene que tener. Tiene que instrumental, nomás tiene que... Señores, hay información en cuanto a Olimpia antes de pasarlo de Pulpito. Lo que pasa es lo siguiente. El decano aceptó jugar a las 15:30 de la tarde. O sea, primero Olimpia había dicho que no iba a jugar a las 16 horas, que no aceptaba, que quería jugar en el Luis Alfonso Gianni, que quería jugar en otro estadio. Y después, ahora, llega la información de que Olimpia acepta jugar a las 15:30 de la tarde. Entonces, eso, mi querido Coque. ¿Por qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Y nada, al final se llegó a un acuerdo. Se va a jugar en la cancha nacional. El tema que se juega más temprano justamente para no usar la lumínica. Claro, porque no está... Entonces el partido te estaría terminando a las 5:30. Un domingo está bueno. Domingo 5:30. Pero el tema del calorcito que van a subir los jugadores. Va a ser mucho calor. Bueno, por otra parte, vamos a pleno para hablar de esto, porque me parece más que importante. Música de tensión. Epa, está. ¿Cómo? Y ese sonidito me gusta. ¿Qué es eso? Pero por música de tensión, te dije y cambió y... Está medio... Epa, ahí está. Elisandro. Señores, información. El defensor paraguayo Pulpito Duarte es nuevo jugador del Santos de Neymar, del Santos de Gustavo Caballero. Vamos a poder disfrutar de vuelta de su juego. Vamos a poder verlo a Pulpito Duarte, que para mí fue en los últimos tiempos el mejor central de Cerro Porteño. ¿Quién, pa? Pulpito Duarte, quien hoy es
nuevo jugador del Santos. ¿Qué Bien. opinión te merece? Bien. Que venga de vuelta a Sudamérica. Si vas a estar en Europa, preferentemente no estar en Rusia. No te ve nadie. Acá te van a ver, Pulpito, ¿eh? Bien. Pulpito es un defensor de la gran puta. Entonces yo creo que ahora mismo con nuevos aires en Santos, ya en el Esparta de Moscú le iba bien. Y ahora en el Santos la va a romper. Mi Hay querido jugadores Franco. que urgen de volver a Sudamérica. Hay Sí. 2-3 nombres que vos decís tienen que volver porque tienen que volver y que se dejen de joder. Otro que me parece que tiene que volver sí o sí al fútbol sudamericano, cualquier equipillo de Argentina, de Brasil, pero porque necesita minutos y necesita mostrar buen juego, es Segoviña. Sí. Segoviña necesita volver. Ya demostró en el fútbol paraguayo y allá no le está dando el cuero y tiene que volver. Es muy triste también lo de Segoviña. A mí me duele mucho lo de Matías Segoviña. Es A mí más, también. se dieron cuenta. Yo quiero que tenga muchas más oportunidades ese Segoviña. A mí también, o sea, a mí me encantaría. Y para mí Brasil no es un mal lugar. Es más, estamos viendo cómo Ramón Sosa... Tampoco se consolidó en Brasil Segoviña. Estamos viendo que Ramón Sosa ha cambiado. O sea, vimos un Ramón Sosa mucho más activo después de que estaba en Brasil. Porque no tenía... O sea, no podemos comparar el Ramón Sosa que está en el Nottingham Forest porque no tenía minutos. Podemos hablar de lo importante. A las de qué promo le vas a encarar, Franco, hoy, por ejemplo. Ninguna. Epa. ¿Qué pasó? Mira, posible mano en el área, ¿eh? Ah, pero falta previa. Uy. Ahí está la mano del Pero gallo. espera, mira. Esa Vos sí, falta esa falta previa yo previa. creo Estamos que... viendo- Ah, no. No es ni mano. No. hay mano. Está offside encima. offside, dice. ¿Cómo le roban a mi gallo norteño? Mira. ¿Cómo le roban a mi gallo norteño? Y una noche volvió. El jugador del Inter, sí. No te hablo de las grandes canchas. No te hablo de mover la pelotita. El Inter no es mi colegio, amigo. Yo soy del CAS. Ahí, pie. Colegio de la Asunción. Y vos, pero estás ahí, en el Inter. Pero cuando era chico, a mí se me rajó. Yo toda mi vida estuve en el CAS. Cambiamos. A mí se me rajó del Inter muy temprano. Empezamos a vuelta. Fernando La Morada de mi zona, del colegio. Las calles de Fernando nunca olvidarán. El CAS nunca te olvida. Y él ha vuelto. Después de tantos años. Después de tantas horas preparándose para este momento. Franco da Rosa quiere volver a ser figura. ¿Qué mierda hizo? Quiere volver a ser figura. Quiere volver a ser ese chico que encaraba día y noche y que nunca descansaba. Él no es el hijo de papi, no. Él es Franco da Rosa. Tiene su propio nombre. Las calles de Fernando. Y las calles de Fernando volverán a verlo. Franco da Rosa volvió. Y con él, las promociones que tienen que cuidarse. Esta noche, FDR 2025 vuelve. El Prime. Pues todo está borracho, si no, no me Bro, sirve se nada. cree que está en un edit, dice. Dice Franquito de... No. ¿Qué dices que Franquito? No leas eso. No, por favor, te pido que no leas eso. No leas eso. Che, fuera de bola. Curita me está enviando fotos para una vez Sí. y me envía él en el gimnasio y me dice, se viene la topadora y me muestra, mira, Ese no es Curita, boludo. Curita. No, y bueno, entonces agarró y metió en Photoshop, boludo. No, No, Curita usa faja para ir al gimnasio, que es diferente. Está bueno. Le sube toda su grasita acá, le sube acá y parece que tiene pecho. Nunca viste así Franco, cuando lo- yo te veo y te vamos a clavar, dice Mr. Tengs. ¿Por qué, vio vio? Mr. Ten en vos? ¿Por qué vio Mr. Tengs? Ay, huespete. Sí, Calentamiento ganó- de pelvis, tenés que meterle Franquito, dice. Ganó Meliano. Terminó el partido Qué Meliano. loco lo de 3-2. Temetari será. Ah. ¿Por qué, vio? Tan 3-2. mal será. Ganaron una vez y después, ¿qué pasa? Ahora perdió otra vez contra Meliano, boludo. O sea, tipo lo de Temetari es preocupante, hermano. Pero Y es bueno, una pasa que realidad de los equipos que Es una ascienden. realidad, o sea, Tembetarí no te hizo un buen... es que es así, cuando vos ascendés recién, si no tenés un buen año, te vas. Y sí.
te vas. Así de fácil es. Y es Es así de difícil fácil. competir con los grandes. Lucas, ¿hace cuánto ascendió? 2022. Sí. Bueno, Está lindo el lugar. Puedo pasar ahí para ver un poco. pasana, vamos a ver. Van a ver. ¿Dónde Franco va a jugar fútbol? A ver. Che, te ya vivo el colegio. A ver. Che, bro. A ver, mostrame una. Esta es una locura, boludo. Y con lo caro que salió. Que no se vea en la cámara, boludo. Demasiado caro salió. Más de 280.000 salió, boludo, por persona. Déjate de joder. Pues mínimo. locura, amigo. Mínimo. 1965, 2025. Claro, cumpleaños mi colegio. 60 años. Che, pasó? brother, hoy es una noche. Hay una música. Pero lo de Elvio Vera es... ¿Qué hizo Olivera? Elvio Vera, su equipo estaba bien, jugando bien. Agarró y le cupió al arquero de Tembetari. Elvio Vera. ¿No viste Twitter? Elvio Vera le escupió al arquero. No, pero déjate de joder. Mira. ¿Quién son, Luis Suárez? Chilaverba. Sí, pero el caso más reciente, digo. No, pues él Olivera Insólito, dice. Sí, pero Hace vamos a hablar 20 de paquete minutos. y paquete. Jessica Santa Cruz en Twitter. Voy a explicar lo que pasa con Elvio Vera. Hay veces que a los jugadores les falta calcio al crecer y les falta fosfato de fósforo, entre otras cosas. Ácido, ¿cómo se llama? Mira. Fosfato de... Ácido Ácido fólico, eso. Y fólico. le hace mal. Voy a pasar. Pasa Dale, un pasa, bobo. quiero ver. quiero ver. Para que le ha pasado a Pablito. No puede ser. No puede ser. Dice, Elvio... No. No. ¿Quién es el goleador del campeonato? Elvio Vera. Elvio Vera. Elvio Mira. Vera. Fue insólito. Bajole Elvio Vera de verdad. Ameliano fue expulsado vía VAR. Por escu. ¿Qué peor? El fosfato de fodio. No sé el fosfato de fodio. ¿Qué dijo fosfato de fodio? Acá, dijo. El fosfato de fodio. Ácido fosfato, no Bueno, sé bueno, cómo bueno, se llama. bueno, Escupí a la Che, chica cantero. espera un ratito. Buena remera metito hoy. Gracias, papá. Te queda muy Mi bien. tío hizo. ¿En serio? Él mandó a hacer. Una locura está. Ojalá le demanden por usar el logo del club sin permiso. Este no es el logo del... Este es el logo viejo. El Ahí logo está, viejo puede está pasar, registrado. puede pasar. Vení, pasá, dale. Pasa, Dale, vení, pasa. Ah, vení. bien que en tercer tiempo aparece en todos lados. Bien que en tercer tiempo, sketch. Ahora para aparecer un ratito acá. Ah, mira cómo nos rechaza. La responsable de que Gracias. todos los martes estemos bien cuidados. Sí, en la caripela. Aunque no puede hacer magia, ¿verdad? Che, está muy linda. La remera que metiste, hermano, está muy buena. Es más, diría que si fuera olimpista, ahora mismo la estaría utilizando. Espectacular. Fosfato de fodio. Fosfato de fodio. Fosfato de fodio. Gay, hay uno solo de banco, coque. Bueno, ¿me pasas la cúpula de banear un ratito a Félix? No, pero no está en la cuenta de pasión acá. ¿Y mi Es tu cuenta. Y baneale. Baneale. puedo, Time out. 600 segundos nomás. ¿Puedo viajar? Claro, vos le apretás el de FedEx, te enseño a banear, Marcos. Ya sé. Y ahí te sale. Primero te sale uno que dice banear. Acá, voy a vetar, El de dice. banear no. Vetar FedEx. No, vetar no. perdón. El de al lado. Que dice Expulsión temporal. ese mismo. Si le vetas ya va a estar expulsado. A ver. Chao FedEx. Chao, Fede. Chao FedEx. Ahí está, no, vaya a buscarle a Coque, bro. Me llamo Freddy Dávalo. Dice, Marcos, cómplice de la dictadura. No, muchachos. Che, vamos a ver lo de El Biopasaste. Ahí ya le pasé a Pablo. Le pasé a Pablo lo de Elvio. Fue vía VAR. Le escupió al arquero cantero de Tembetari. No puede hacer. Y vos sabés que se ve perfectamente cómo agarra, Cantero le está hablando y Elvio. Y te iba a parecer le escupió en su boca. ¡Qué asco! En Pará, serio. fue un beso. A mí me le metió un sopapo. Yo ahí le Mínimo. reviento Le metí la un cara. soco en la cabeza. Ahí, desbanearle nomás ya a FedEx. O sea, ¿cómo no le metería un soco en la... A ver. Mira. Ahí lo ves. Mira. Uy, No. si yo era. Pero Se escupió. yo no estoy a favor de la violencia en realidad. Pero Mira, neta, ahí se ve bien. No, yo no estoy a favor de la violencia. Pero en este caso le tenés que pegar. Y que te expulsen bien. Yo no estoy a favor de la violencia. Pues ahí te tenés que... Porque ya es puerco No estoy ya. a favor, pero le tenés que Puedes pegar. tener que romper la cara con un soco y más otra vez siendo arquero. No, pero espera. ¡Bum! Pero espera, Franco. Si llegas a reaccionar es peor para vos. Te pueden No, sacar era de una por vida, vergüenza boludo. esto. Pero Yo sí. en serio no te puede- En no, fútbol no puede amateur ser. le cagaba patada, ¿o no? Claro que sí. A vos te escupen en la boca, ¿qué haces? Yo le mato. Un sopapo. Directo, Sopo, yo le sopapo, reviento la cara. No dejo que respire más. No, tampoco en el fútbol.
Realmente estas cosas no pueden ser. No puede ser tan puerco. Y se ¿Viste? nota que le faltó fosfato de fobio. ¿Te das cuenta? Fosfato de fodio le faltó. Fosfato de fobio le faltó. Y Guaraní que ahora está empatando, ¿verdad? ¿Cuánto está el partido? ¡Vamos de mayo! ¡Vamos de Va a mayo! gritar, dice acá. 0-0. Mira lo que se perdió el 2D. Se nota que le faltó fosfato de fodio cuando era chico. Dice, depende Franco si es Judy Gamarra, si quiero que... No. No. Junior Pues si es Paredes. Elvio Vera, Junior Paredes. No. ¿Y si es Elvio Vera, qué hace Junior? No, un montón. Ese es, dice José Acosta. Le van a la Nafex. Perdón. ¿Por qué lo que le banean a los perros? ¿Cómo que? Y yo a Fede nomás siempre le baneo. Porque le quiero mucho. Y yo sé que, mira, por ejemplo, ahora le vamos a banear y ya va a escribir y me va a putear. Y ahí le vamos a banear otra vez. No, va a escribir más, se enojó ya. No, ¿qué se va a enojar? Quiero decir nomás algo. ¿Cómo le roban a mi querido 2 de mayo? Un Dice. palo verde, ¿verdad? Un palo verde. Bro. ¿Entre cuántos? Y entre... Vos sé que el utilero toca ahí dinero, ahí creo el que sí. Pelotudo. Sí. Los utileros cobran alguito, los premios son los jugadores. Obvio, No, claro que sí. Todos cobran. Mira tu hija. Marce, vos decís que todos cobran, tipo el utilero también cobra un premio, así. Toditos. Gustavo también. Qué gusto será. Gustavo Alfaro. también. Alfaro. Sí, él va a tener un premio aparte, lo. Aparte. Fede ya. me escribió a Instagram, me pone: sacame pues el timeout salame. A Marco le cuesta demasiado. Oima. A ver, poco. ¿Qué es esto? Este guau es el futuro del país. No, las cosas buenas Che, hay que brother, aplaudirlas. Martin Fram. brother, Dejale, mem. Dejale. Las cosas buenas hay que aplaudirlas. Dejale a Gerard. Si está viendo el stream, está viendo en su clase, no pasa nada. No pasa naranja. ¿Qué? ¿Para qué? Yo estoy, boludo. Yo me tengo que ir ya, en breve. Ahora. No, tengo la fiesta de mi exa. Sí, una locura, No, vos, cara. dejate de joder. Es más, estaba haciendo promoción de la camisa. Tenés que ver la camisa. No, que está- la camisa no Sí, me muestre. la camisa, Otra- mirá, que vos tenés que ver la camisa. Puede ser. Puede le dice, puede ser. De la Adentro. Sore. Ay, 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 De la Sore. cuidado. Qué chismoso que son. Qué chismoso Esto es que son. inédito. Mamá. Vos sabés que- inédito, dejate. Vos sabés que estoy seguro que la remera que tienes es mía. Y puede ser, pero. No, ¿por qué puede ser? Por eso es lo que no quiere mostrar. Che, pero en serio, él Está está muy guardada. emocionado, Dani. A ver. Y allá está la. Otra voz. No sé si es tuya. Yo encontré en mi casa. Bueno, hay muchas cosas heredas, quiero reconocer. Exacto, que ya no No, entra no, más. de Llegó repente. el Espera, no. original Ahí va. La Rosa, dice. Jaupey, No, no, vos, no, hola, no, tío es- Dani. Esa es mi camisa. No, es tu camisa. Mi camisa Calvin Klein no O sea, es. No sé cómo apareció en mi casa, no es. O sea, si apareció en tu casa, la única posibilidad Yo que llevé. aparezca es que vos hayas llevado. Claro, pero no sé si me es vas a tuya. meter en problemas otra vez. No, no. Bueno. No le sirve más. Te presto, pero devolveme de vuelta. ¿Sabes cómo yo sé cuándo son tus. No. ¿Ves cuando tienen acá el Maquillaje. maquillaje por el cuello? Yo digo, este es mi papá. Claro, de la novela. Claro, tiene que Ah. contar que me maquillo también. Claro. De noche soy Daniela, esa onda. ¿verdad? Tío Dani, pasame 10 Tranquila. palos, porfa, dice. Banco ladrón. Tío Dani, dame 10 la- palos luego. Che, Claro. el chat está muy feliz que esté acá, Dani, ¿eh? Se están comportando, Tío Dani, guau. ¿cómo es acá? Somos bien Tío educados. Dani, ¿viste? Franco, Qué bola, qué mentiroso que son. Mira, mentirosos. Hola, hola, dice. Tío Dani, pasame a 10 palos. ¿Por qué? y justo hoy no está Pinky, ¿eh? Una seguidora medio. Pinky es una seguidora de Pedro Juan Caballero. Que siempre está. No, mi tarjeta no le presto más, te juro que es una vergüenza. No, basta. No, lo que hiciste no sé. Lo que me te voy a hiciste, cobrar. lo que me hiciste hoy tampoco. ¿Qué te dice hoy? Hoy me escribió. No, porque nosotros habíamos invitado y vos No, dijiste que sí, que había hoy- una posibilidad. ¿Vos No. qué? Bueno, Espera, le está reclamando, tranquilo. No. no, pero no, o sea, sí van a haber novedades en Cerro pronto. ¡Epa! Van a ver novedades. Sí. Hoy está hablando justamente con nuestro candidato a presidente. No quiero hacer proselitismo. Eso. Hasta ahí voy a dejar. Hasta ahí. Y no Qué quiero que clipeen fuerte. tampoco esto. Seguro. Es muy fuerte porque el chat. No, quiero hablar lo que está bueno. Sí. Estaría bueno conocerla a una señorita en algún momento, ¿verdad? con, Hoy, con- hoy me críen con desesperado. todo respeto, con todo... No. Me quedé desesperado. Franco, ¿cierto que vos te vas con tu novia, no sé qué? Me dicen, ¿quién te dijo yo tengo novia? Le digo, No, no, porque- es tu papá, porque me dijo, se- no, va a es- llevar una chica. No, su hermana debuta y se le invitó a otra persona que vaya con él. ¿Verdad? Pero Ah. no.
Claro. Y no conseguí ninguna. No, no es mierda. que no conseguiste. No conseguí. More. Olimpistas nunca. Ahí No. están saliendo del chat. Ahí Otra están- cosa. Dani domando a Franquito. Otra cosa puedo decirme. Prefiero, siempre. Ey, la verdad. Está Con, como con el- todo respeto, ¿verdad? Pero bueno. Lo de Coque es un papelón. ¿Está o no? Estoy. ¿Ahora? ¿Está para así? Sí. Va a ser técnico. Técnico. Técnico de internet. Epa, tiene la pinta de la cosa te Cosa te ojito. Andá nomás ya. Larito. Me voy a sacar Larito. Andá nomás ya. Para entrar en personaje. Sí, me gusta, me gusta. Bueno, ahora no, permiso. Me gusta, mira, como Marco. scouting de... ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cómo está tu auto? ¿Bien? Excelente. ¿Estás cuidando las cosas? Excelente. ¿Te estás portando bien, mi hijo? Siempre. Gracias, bueno, muy bien. Un gusto. Lindo tu peinado, ¿eh? Gracias. Me encanta. Ahora. Y media hora, Bray. Vení nomás, llevarle. Dale. Nosotros vamos a llevar este. Dale. Y Déjate bueno, voy a de... actuar en una serie de chat. Te queda bien, tío Dani. Quédate vos porque que Demasiado- Franco se vaya, Qué dice. lindo tu peinado. El tuyo le quería decir, pues, No, enojar. no. Sí, van a enojar demasiado mucho. No. Animate, pues. Llévela, diablita, Frank. No, muchachos. Che, Vámonos a hablar de fútbol. Pablo. No vaya ese clip. Sí o sí hay que hacer clip de esto. Algo vamos a sacar acá. La educación de un padre a un hijo aquí en Pasión Estudio. Lo mejor que hay. Bueno, Se enojó. No te puedo ir. No te podés ir. ¿Por qué me tapa a ¿Por mí? qué tapa? Dice, A mí- pongan el video que pasé por Freddy, WhatsApp. ahora dice. ¿por qué me queman con Pinky Inky Doo, muchachos? Eso es lo que quiero entender. ¿Para qué De me le chat, meten a Pinky chat, Doo? No tiene nada que chat. ver. Viste que son cagones Pinky ustedes Inky también. Doo me agarró en un boliche y yo le quería hablar a su amiga. Mira, así era. Mira, yo estaba acá. Poneme el canal completo. Yo estaba acá. Pinky estaba acá. Mira, está Pinky. Yo estaba acá. Y estaba hablando una chica ahí. Y yo... Se me ponía enfrente. Se me ponía enfrente. Yo hablaba... ¡Pum! Se me ponía enfrente. La Estaba encarando, ¿eh? Pinky Inky Doo, era, estoy hablando con tu amiga, le dije. No, pero una central de la gran flauta de Sí, Virgil van mucho. Dijk. ¿Cómo cuidaba la marca, eh? Marcos, agenda pues ya un programa con Tío Dani. Espera. No. ¿Qué están haciendo? Este Hay un parece- video, dice Ifram. Este no creo que haya ¿Qué pasado hizo? Ifram. Ifram creo que pasó un video. Ifram. Tiró un video Ifram, dice. A ver. Eso se llama marcar territorio, dice Matías Garcete. Sí, su territorio es Pedro Juan, no es acá. Dice, ¿Por qué le ponen como Majin Buu? che, Mal malos educados. son, boludo. Malos son. Eso se llama marcar territorio, Sí. dice el chat. Yo quiero ver el video de Infram. ¿Qué es lo El que video de Infram quiero ver. Infram me dice que hay video. Ja. A ver, vamos a ver el video de Infram. No hace el mismo que ella mandó. No hay video, El dice. de él en la facultad. No, es el que... Ya ¿Eh? mostró, comadre. Ponete nada en personaje. No, pero el de él la lo dice. facultad co, era él. Ah, ¿y por qué no dijiste antes Infram? Vea. Ah, Ah, de la facultad. Ya mostramos. Ya vimos, ya Infram. Claro, no pudo ver que vimos porque estaba en la facultad. Claro. Sí, pero en serio es muy auto... Ese es tu guión. Este es mío. Para mí que sí. Te dejo ya el A ver, veranito. prueba un poco. A ver, ¿cómo dice? A ver, Coqui, modo actor, señores. O sea, le llamamos Coque- para una serie. Tiene que estar en una serie, muchachos. Fue una llamada directo acá en vivo. De emergencia. A ver un poco tu guión. Vamos a ver, vamos, chapo. Cortamos la música. Dale, cuéntame la música. Coque, modo actor para todo el chat. Ustedes van a Vamos a ser decir. juntos, vamos a ser juntos. Vení, yo te voy a ayudar. Yo estudié actuación muchos años. Cierto. Él estuvo en Papá del Mira Corazón. acá dice, ya está todo, internet full con gigas ilimitados. Che, te sale bien, boludo. A ver, ¿cómo dice? Ya está todo. Pero ese es mi voz normal. Y Dale, dale, Pero dale. yo Oh, tengo vos que ver normal, qué ¿no? mood tengo que estar. ¿Qué mood tengo que estar? Y vos sos programador, Pero vos bro. sos Vos sos técnico, servicio. técnico. Vos estás ofreciendo un servicio y nada. Ese que se va a tu casa y se le ve el culo cuando se agacha. Ese vos sos. ese yo soy. Ese Dale, vos dale, sos. dale. Ya está todo. Ya está todo. Ya está todo. Internet full. Ya con- está todo. Internet full con gigas ilimitado. Ya está Leti Sport. Todo combinado con el plan de tu teléfono y vas a poder ver de la app también. Así que Purete. cualquier cosa me avisa nomás. ¿Por qué lo que vos no tenés que agregar cosas? Vos tenés que leer nomás tu guión. Es que yo soy un actor Sí, que improvisado. No son actores de método. Purete. Gracias, papá. Bueno, me voy.
El técnico comienza a irse, Me voy. pero se queda. Pero me quedo. Yo quiero decir ese. El Dale, técnico dale, comienza a sigo. irse. Dale, vamos a hacer completo. Pero ¿cómo voy a hacer si no Y tengo? para pasarle a la foto a Marcos. Puta, será. Y vamos a hacer bien. Vamos a hacer. Vamos a practicar en vivo. Estamos actuando en vivo, bro. Estamos actuando en vivo. Estamos filtrando así que un guión de una serie de Che, Paraguay. espera. Cierto. No. Espera, y si. No. Acá nadie, Bueno. Rápido. Vamos a practicar. Rápido. Dale, empezá ya, Coque. Dale. Ya está todo. Internet full, con Y ilimitado, ya está Leti Sport, todo combinado con el plan de tu teléfono y vas a poder ver de la app también. Purete. Gracias, papá. Ya está, me voy. El técnico comienza a irse, pero se queda. Perdón, una cosita nomás quería decir. Sí, ¿qué pasó? Yo tampoco me llevo bien con la mamá de mi señora, pero tampoco para poner la contraseña suegra te odio. Ay, ¿qué veo tanto? Vos parece que no te diste cuenta. Vos parece que no te diste cuenta que si tu suegra viene acá, te van a pedir la contraseña, ¿eh? Mario se da cuenta. ¡De! Suerte, jefe. El técnico se va. No, espera. ¿Cómo se cambia la contraseña? Vení acá, Espectacular. Che, ¿en serio es? ¿Qué? ¿Dónde denuncio esta serie? No diga macaná. No diga macaná. Acá está cerca, va el boss. Va a ver. Una bacha todo. ¿Cómo que ustedes van a decir eso? Como día paciencia. Pero viene y se sienta acá. Ay, tío Dani. ¡Hoy le vi a Masivo! ¿En serio? ¿En serio? Ves que yo estaba trabajando en el Pinedo Sí. y yo le veo a Masivo cuando yo salía y él entraba y se quedaba ahí por la puerta. Miraba así, alguien le miraba. Y la gente le miraba. Y el tipo entraba y la gente se tiraba por Masivo así. Bro, Francesco, foto. Y yo miraba al costado. Y Masivo le quería pedir foto, me quedé justo sin batería. No le pude pedir una foto a Francesco y todo el mundo. Foto, Masivo. Y la gente le pedía foto como loca, boludo. Y después, a mí me habían pedido fotos antes de otra persona, ¿verdad? Sí. Y después veo que esa misma persona me piden fotos y a mí le piden fotos a Masivo. Digo, la puta, qué poco valgo, digo. ¿Por qué, boludo? Pero Masivo full ya, y otra Y vez. Masivo cobró. ¿Entendés? Y bueno. No me puedo comparar con Masivo ya hoy en día. Tengo que hacer algo más. Masivo me rompió el culo el Pinedo. Apareció y la gente le empezó a pedir fotos. Todo el mundo a mí no me pidió nadie una foto. ¡Nadie! Todos le pedían a Masivo. Entre 100 le pedían a Masivo. Yo estaba nomás ahí. Hola, ne. Masivo me rompió el culo en el Pinedo. No. Así luego, ¿eh? Así que luego, mamá. ¿Qué es igual? No se Encima. entiende. Qué soca, boludo. Sonamos Telo de Pinedo, dice el chat. Y me acuerdo, puta la mirada en el Pinedo, bro. Y en serio, es real ese audio. Él se bajó en el Pinedo y la gente no le paraba a mirar, le pedía foto. Locura fue. Yo sentí que era una superestrella entrar y la gente se tiraba todo, así tipo como si fuese, no sé. Masivo de positivo y te querés parecer a él, Pío, dice. No sabía eso. ¿En serio, Pío? No, ese es un tema. Es otro tema. Si te imaginas que Francesco, estos ñembo streamer agarran y dicen Tenemos que macana. invitarle. Vos decís que va a aceptar. No sé. Sí, ya vino a tercer tiempo. Por eso conoce a Ángel. Tenemos que Vos invitarlo. decís que Masivo, bro. Vos decís que Si Masivo le te invitamos. amo. Y la vamos a pegar la de fútbol. Y sí, por eso. Y claro, el presidente. Chat, ¿qué No, dicen, chat? No, eso No. sí, una falta de respeto total, será. Él estuvo. Pero el presidente de Rubio Ñudo, Luque, estuvo haciendo video con Peamoa la semana pasada. Yo veo porque le sigo a Peamoa. Bien. Chat, ¿qué dicen? ¿Le invitamos a Masivo, bro? ¿Pueden Hagan- creer que la madrina guaraní está en la cancha? Pinky Dinky Doo. Voy yo. Tenemos que hablar Pinky Dinky Doo. ¡Epa! Si vos conseguís un saludo a la madrina guaraní para Pasión, Hija de mí. Llamarla, pues, llamarla, pues. pero favor, específicamente Pinky Doo. para Marcos Morel. No. Y vamos a subir a todos lados. No. Sí. No. ¿Me extrañás, Marquitos? Hola, Marquito. Dale, Guaraní. No, ni en Así, pedo, sí, ni por en favor, pedo, ni en por favor. pedo. Ni en Te pedo. ruego. Y le vamos a etiquetar a su novia de Pasión y le vamos a subir. No. Está tocada. Ni ahí. No, boludo, estás loco. Estás loco, me. Dale, Marcos Moreno. Mira, a la novia de Marcos quiero decir más cómo se quiere reír por el chiste de esto de la madrina. Mira cómo es educado, cómo se quiere reír. Mira cómo se quiere reír.
Eli, no me saqué mi bigote. Yo que si no manda cosas, yo que si no manda cosas. Masivo Marco es ama- así. Sí, literalmente. Marco, arranca el genio de fútbol mundial. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bueno, mira, sí, mira en tu casa. Bueno. Tipo, su voz una farsa había sido. ¿Con qué va? Qué puta. Ahora un saludo de la Marina Guaraní. Está muy lejos de mí. Bueno, despedite, baneale. Baneale. ¡No! No le quiero banear porque. Dale, Guaraní. A la Marina. A la madre. No, ni. Acerca otra vez, que ya casi termina. Pico Junior. Junior. Boludo. Hay audios, hay videos de los muchachos. Quiero saber nomás. Si tiraron algún audio, están. Los perros quieren tirar. ¿Qué es lo que están hablando de mí? Che, nadie tiene cinto negro. Te sacó masivo ver el Pinedo. No, no tengo nomás. Cuando le rompió su culo. No, bueno, no, pará. No tengo nomás. cinto. Vanacoque dice. Che, Nada, Pinky, que justo yo quiero vino... ver. Yo quiero un video. Ya jugamos fútbol 11 de. Ese mucho no Mucho no jugamos. jugamos fútbol 11. Hace mucho no jugamos fútbol 11. Pero espera, hoy está El Nico no sabe. Lisandro. Hoy está Lisandro. Lisandro medio no sabe. Al lado está Pablo. costoso. Pablo, ayúdale, Pablo. Che, ¿vieron que Anthony Marcial se fue al Monterrey? Martial. Anthony Marcial, que estaba, no sé dónde estaba, estaba en Grecia, ahora está en el Monterrey. ¿Sí? No. Qué decadente. Pero en serio no. Y Onana, ¿viste? Ese que del Manchester United pasó a. Trabzonspor. Sí. Pero es un equipo de Trabzonspor, ¿De dónde? Turquía. ¿Sabes quién jugaba en el Trabzonspor y fue muy volador? Para que sepa, nomás marcó de fútbol. Sí. En un programa fuerte, claro, de fútbol. Enséñame. Volador del Trabzonspor, ¿Quién? Oscar Tacuara Cardoso. Del Transport. Sí, estuvo en el fútbol turco. Dame mondo más allá. Ahí está. Vamos, fútbol 11, señoras y señores. Fútbol 11. ¿Qué le metemos? Uno nomás vamos a jugar. Fútbol 11 Grit. Voy a ser dictador, hey, Fede. Fede, vos tenés mayor edad para poder ser dictador. Cierto, vos. Bueno, chao, me voy, hey, Pinky. ¿Para qué no avisan? Andate nomás. Qué malo sos. Dale, vamos a jugar. Legend. Ay, güey, Start. Ahí está. Ahora corta la música. Cortame la música. ¿Quieren que carree o no quieren que carree? Avísenme bien nomás ya. ¿Puedo pensar yo? Adelante. Ospina. Arsenal Napoli. Excelente. Bien. Ospina. Ospina. Ahí está, David. David Ospina. A ver. Excelente. 13 de marzo es mi cumpleaños. ¿Qué no me feliz? Isaac. Alexander Isaac. Isaac con K. Isaac. Una S Una nomás. S no. Una S. Easy. Ahí está, Alexander Excelente. Isaac. Bien. No la actualizaron todavía. Osimhen. No, luego se fue al Liverpool, no al Arsenal. no. Espera, Osimhen. Suizo. Shaka. Bakayoko dice Gort. Bakayoko en Napoli, Mónaco. Bien gordo. No hubo, ¿cómo se llama? No hubo un belga Bakayoko. que Bakayoko. No, espera, vamos a dar uno. Vamos, Osimhen. perfecto. Bien. Ahora Bien. Bakayoko. Con K. Vaca, Yoko, las dos K. Vaca Yoko. Con B larga. Vaca, con K. Con K nomás. Vaca, Yoko. Bien, primera intervención del Gort. Qué crack. Ese. Bien. Excelente. Bien. Ahora, Timue Vaca. Galatasaray y Newcastle. ¿Cómo se llamaba este? ¿quién? ¿Belga? Mertens, esa onda. No. Mertens es Napoli. Pero en Napoli ya. Quiebra. Poné nomás para empezar Shaka, para X-H-A-K-A. Saca. Ahí Ahí está, está, Granit Xhaka. Granit Xhaka. Excelente. Bien. En Bolo, En Mónaco, Bolo. Suiza. Bien, chat. En bolo. Bien. En bolo. Gort está tirando dos seguidas en bolo. En Bolo. Bien. En Bolo. Islamani. Espera, no. Islamani. ¿Quién lo que es un belga Islimani. de...? Y claramente gol de Xhaka dice Suárez Newcastle. Excelente, Islamani. Newcastle, Arsenal. Ahí tiene que haber alguno sí o sí. ¿Quién puede ser? Son unos maleducados. Denso está, denso está. denso. Y la Makachev dice el chat. ¿Por qué se ríen ustedes? Sí, porque Porque no es- no es- mira yo lo que callale, dijo mira lo que Jocajale. dice. Jocajale. Lee jugador, tremendo jugador.
Se puso toda roja. Ah. Andy Cole dice. Andy Cole. Jaque vi mal, Voy pensé a que buscar era el Suiza Newcastle, dije Shard, dice. Willock, también dice el chat. Willock. W-I. Ahí está, Joe Willock. Jordi Pola, con 2 L. 2 L. Pola. Jordi Pola, con 2 L. Hola, pasión sin fútbol. Ay, Con mano, 2 L. Che, yo estoy recortado acá. ¡Ey! ¡Pablo! Dani Daniels, sí o sí, dice. Newcastle Galatasaray, Suizo en el Galatasaray. Suizo en el Galatasaray. Ay. No. Shaqiri. Serdam Sapsiri. Shaqiri pues jugó en el Galatasaray. El Galatasaray no jugó. Él jugó en el Liverpool. Sheridan no jugó en el Galatasaray. No Pon me el acuerdo. Shaqiri. S-H-A-Q. Ahí está. No, no jugó Shaqiri ahí. Akgun. A-K-G-U-N. Akgun. A-K-U-G-N. A-K. A-K-U. K. Eso que Q. Ese que dice Alberto. Ak. A-K-U. G. No. G-U-N. A-K-G-U-N. A-K-G-U-N. No, parécelo. Acá ya tengo uno, pero no. Seferovic, no lo encontré, dice. belga. Pone Jetlin. De Andre Jetlin. Sí, de Andre Jetlin. Bien, Seferovic. De Andre Jetlin es Newcastle. Él jugó con. ¿Vos sabés quién es Jetlin? Jetlin fue titular del. Bueno, jugó en la Premier y después fue titular del Inter Miami y le quería dar la cinta a Messi y Messi no quería. Él es Jetlin. Pero no sé si es de Andre Jetlin. Busca un poco Jetlin. De Andre Jetlin es. Yo no sé qué jugó en el Galatasaray. Sí, jugó en el Galatasaray. Oja A. Jugó en el Galatasaray. No, es con Leandro. Jetlin con Y no vamos a poner porque es de Andre. De Andre, todos juntos. ¿Qué está escribiendo? Vos demasiado te querés hacer la que sabe inglés. Me hacía nervioso me pone. Pone De Andre. No, No, pone de Jetlin. Andre, ¿cómo sueña? De Andre. ¿Cómo sueña? Ahí está Jetlin. The Andre. Hey. The Under. ¿Qué se cree Lisandro? Ay, ay, ay. Bueno, dice papi de Arroza es mejor que el hijo de Arroza, dice FedEx. Así dicen. Pone el top. Yo quiero ver un video. Ah, pues metele. Vamos a ver un video. Vamos a reaccionar a los objetos más raros y extraños que se lanzaron en un predio deportivo, muchachos. Ya sé todo ya. Ay, hijo de repente, ¿ya sabe todo ya? Claro, cabeza de chancho, mandarina, naranja. Una naranja le sacó campeón a Olimpia de la Libertadores, por ejemplo. Ahí Pero vamos a cuando ver. eso se vendía Vamos la- a ver, vamos a reaccionar. la naranja. Muy a menudo tienen un comportamiento ¿Y qué? en la cancha que Ana rebasa Yurka. lo tolerable. Para que A nadie veces pida. tienen la razón en lo que reclaman y consiguen ser muy originales, pero en otras, sinceramente, se les va la mano. Así que hoy les tenemos las 5 cosas más raras lanzadas a una cancha de fútbol. Ya Veamos. sabes. Me gusta. Comenzamos por los seguidores del equipo croata Hajduk Split en agosto del 2009. El conjunto había sido eliminado en la fase previa de la Europa League y en las 4 primeras fechas de la liga habían perdido 2 y empatado A ver, otros ¿cuál es el 2 primero? juegos. Una marca que tenían los hinchas requete molestos con los dueños, así que lanzaron donas a la cancha. Pero, ¿por qué donas? ¿Donas? Porque los propietarios también eran los dueños de una célebre pastelería en la ciudad. Viste que estaba El 9 leyendo. de noviembre del 2010, los hinchas del equipo suizo del Basilea llenaron la cancha de Pelota de tenis. ante Lucerna. Qué famoso. Demoraron el partido durante 40 minutos. Esto lo hicieron en forma de protesta porque la televisión suiza movió El más la hora lindo del que encuentro suelen tirar para es poder peluches darle cabida para los en su niños, programación sí. a un partido de tenis entre Roger Federer y Novak Djokovic. Lo más curioso es que Federer nació justamente en Basilea y es aficionado del club. Mira qué loco, Número 3.
Por supuesto Number que en three. esta lista no podía faltar la célebre cabeza de cerdo que le dígitelo. lanzaron a Luis Figo en su visita al Camp Nou el 22 de noviembre del 2002. Figo había decidido fichar por el Real Madrid 2 años antes, permitiendo que Florentino Pérez pagara su cláusula de rescisión. Eso provocó en los seguidores del Barça uno de los daños más fuertes en la historia del fútbol. Fue tan famoso el episodio que el pobre cochinito hasta se convirtió en un símbolo de los clásicos. Número 2. Vamos a ver el 2. El 5 de mayo del 2001, cientos de hinchas del Atalanta se desplazaron en motos al Giuseppe Meazza para el juego frente al Inter, que estaba firmando una pésima campaña Los que del lo dejó Betis. fuera de la Champions. Atalanta. En su camino, lograron detener por unos minutos el autobús de los jugadores del Inter y Cha. luego se colaron a una de las tribunas locales y crearon tremendo caos. El Inter acabó venciendo 3-0 y sus hinchas robaron una de esas motos, la colaron al no. estadio y la lanzaron desde No. lo alto de una tribuna en señal de venganza. Y para el final dejamos la lluvia más insólita que ocurrió en una cancha de Epa, fútbol. top 1, chat. Fue la que le cayó al arquero colombiano, Pipí. el Mono Navarro Montoya. Resulta Arquero que el 19 colombiano, de septiembre del 2004, El Mono, Independiente colombiano. derrotó 2-1 a Boca en Avellaneda. El segundo Nació gol en del Colombia, Pocho el Mono. Insúa, el Mono, ahora en Colombia. Independiente, pero Fue después de Curepa. haber jugado 8 años en Nunca Boca, fue Curepa. lo festejó con gritos y puñetazos al aire que enfurecieron a la hinchada Xeneize. En la campaña siguiente, cuando le tocó visitar a la Bombonera, los hinchas le lanzaron una ráfaga de consoladores. ¡No! ¡Ey! Vos sabés el... Pero el Mono, yo toda la vida pensé que era argentino. Creo que era su papá. Nació en Colombia. Jugó 2 o 3 partidos contra... Ajá. Ah, mira. Jugó ¿Vos en sabés lo Colombia y después quiso jugar por Argentina. ¿Vos sabés lo que antes se hacía? ¿Qué decía? Antes, bueno, normalmente en el Defensores, por ejemplo, vos cuando ibas al estadio, no te ibas a sentarte. Ibas parado. Claro. En todos los estadios era así. Por eso antes la capacidad del estadio era para más personas. Después sí la gente empezó a ir para sentarse. Entonces, ¿qué pasaba? Que... ¿Por qué le ganaste? Ya aprendí ya, FedEx. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente llevaba bolsita de hielo para poder hacer pipí. Mentira. ¿En serio? Hija de mí. La gente llevaba ¿Qué? bolsita de hielo para hacer pipí y tiraba. No, pero ese es clásico. Ese es clásico de la barra que también, pero no sabía que era... No, pero se hacía en todos los sectores. pero porque no se iban al Porque baño, porque antes- son puercos. antes existía- O aún es no que- había baño. Es que no, cuando había mucha concurrencia era muy difícil ir al baño. Entonces llevaban las bolsitas de hielo y donde meaban y tiraban. Y pasaba también, Tipo ¿Qué? bomba, dice el chat. claro, ¿qué pasaba? Que antes había las populares en el Defensores. Y las populares abajo mismo. ¿Qué pasaba? Que cuando terminaba el primer tiempo, vos tenías que irte debajo de la platea. O si no, si te quedabas quieto ahí, te tiraban meo. Lit pipi top, dice el chat. Sí, era así. Entonces, y normalmente las entradas populares estaban mucho más baratas a una entrada platea. Hoy Claro, en día ya porque no hay mean. populares. Hoy en día ya no hay populares. Es lo mismo que se usa abajo del Defensores, ¿verdad? Yo, o sea, eso era antes. Yo sí me acuerdo de la botella de coca meada que siempre te tiraba la gente de Olimpia. Sí, no, con botella de coca, eso sí. Sí, Pero clásico. ya después, eso ya era cuando ya te podías sentar, ¿verdad? Eso ya de puerco. Sí. Eso Pues se pasaba vendía- se vendía hasta hace poco Se en vendía el naranja fútbol en del interior. En la cancha. En el Pacaraí, por ejemplo, boludo, unas cuantas. Había una señora que venía con su canastita y te vendía la naranja. Y los perros le tiraban al juez de línea. Porque viste que te separa solamente una rejita así. O sea, no es ni rejita, es un alambrado. Baicue. Baicue ahí, entonces los perros le tiraban. Pero lo más loco, Claro, lo es que más la de eso ese que yo vi en árbitro del Tomatí interior. es que tiraba una silla. Tipo, ¿qué pasa? Que hay zonas en donde no hay pues tribuna. Entonces se completa con silla de plástico. Y un personaje, no sé cómo, agarró, llegó y se puso detrás de la tribuna y tiró una silla y la acertó al árbitro. Espectacular fue. Contra Fluminense y contra Flamengo 2003 estamos parados. Sí, por eso. O sea, pero yo te hablo de hace mucho tiempo. Te hablo de tiempo muy atrás. Cuando tu papá, mi papá eran pendejos, era así. O sea, te iban, me daban en bolsita y tiraban. Qué denso. Sí, Fíjate, era así. hijo de- Era así, no. Una locura era. Che. Imagínate, te caía justo el medio de Lo alguien. que le tiraban dólares. Sí, yo estaba en cancha ese día. ¿Vos tiraste dólares? Nos dieron para tirar. ¿Y tiraste? Vos sabés que mi papá me sacó. Me dijo, mi viejo me sacó
y me dijo, no vamos a tirar. Roque nos dio mucha alegría, no hay que hacerle eso. Él dijo así. Hoy en día le preguntaba a mi papá por Roque y te dice, se va a Le retirar hubiera sin tirado. gloria ese mercenario, le odia a Roque. ¿Qué pasó, Martín? ¿Qué pasó? Bueno, hasta Vení, acá el Coque. programa de hoy, No, muchachos. que se vaya Coque. Tenemos que. Anda, Coque, hacerle anda, la Coque, actitud a anda, Coque. Me gusta. Anda, Coque, anda. Voy a actuar, chat, ya vengo. Coque se va a actuar, muchachos. Coque se va a actuar. Ahí está, Coque se retira. Anda, pues, Coque, será. Dale, pues, anda con tu sacapunta. Préstame tu cinto. Necesito un cinto para poder salir a farrear hoy. ¿Cuánto me cobras por alquilar? Dale. 0-0 de Mayor Tranquilo. Guaraní, primera etapa terminada. Mogopio Coque dice, en la NBA mujeres se puede... Coque Pio entrena fuera de bola, dice. ¿Por qué Pio, Alex Alonso? ¿Por qué Pio? Bueno, muchachos, yo les pregunto en serio. Yo ya estoy manejando una lista de invitados que van a venir próximamente para Passion Night. Tienen ideas. Pero yo también quiero que ustedes tiren ideas. ¿Quién quieren verle acá la noche? Porque viste el de Cristóforo explotó. Pegó todito. Ahí soy la parte 2 del impostor. Hay una parte. Y 2 hicimos. No era Cristóforo, yo decía brillante. Era por su pelada. Pero se editó, pero eso. Y podemos editar. Está bien. Franco, pero el cinto de Coque mide 7 kilómetros de largo. FedEx dice, faltan mujeres. Bueno. Vamos a traer mujeres entonces. ¿A quién? Por ejemplo. No hay ni... Vos decís que se aprende. Yo quiero que venga. Pero vos decís que se aprende. Soy mi ídola. ¡Epa! Larisa Riquelme, me dicen. Yo hablo con Larisa. Larisa es re buena onda. Y traele, ¿no? Sus sobrinos son muy fanáticos, pero muy fanáticos de Pasión. Yo cada vez que le cruzo el Es canal... más, la vez pasada, cuando yo me fui a Albiroga, uno de sus sobrinos, algo por el estilo, juega ahí. Mi serio? sobrino no sé qué dijo. Mira, po. Sí, locura. Franquito trae a Romy. Pablito Pinto. Pablito Pinto sería para mí un invitado de la gran flauta, boludo. ¿Te cobra? ¿Por venir? Claro. Grande. Ya veo. Tráele a Zap Franco. Viste que son... Bueno, muchachos, dale. No Dale. quieren traer nomás ya... Tráele a Lari y decirle que me haga un Freddy, Vamos, boludo. No, ya. No no, se vamos. alocados son. Chao. Se van todavía después. Ay, tío Dani. No. Una falta de respeto, Lisandro.